2. Derechos subjetivos originarios o derivados. Son originarios los derechos que nacen o emanan de su titular, no existían antes y se han creado por un hecho de su titular. Por ejemplo, los derechos de la personalidad. Son derivados cuando nos vienen de un titular anterior, verificándose un acontecimiento que ha determinado el cambio de titular del derecho. 3. Derechos transferibles e intransferibles. Cuando estos derechos pueden traspasarse de un titular a otro, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte, se habla de derechos transferibles o transmisibles respectivamente. Esta es la regla general. Cuando se hallan íntimamente ligados a la persona del titular que no pueden sufrir un cambio de sujeto, se les llama personalísimos y son intransferibles e intransmisibles, derechos de la personalidad, estado y capacidad de las personas, derechos de familia, derecho de uso y habitación. 4. Derechos puros y simples y sujetos a modalidad. Derechos puros y simples son aquellos que no están sujetos a modalidad alguna que modifique o altere su ejercicio. Sujetos a modalidad son aquellos derechos que dependen de un acontecimiento futuro, cierto, plazo, o incierto, condición, del cual depende el nacimiento o extinción del derecho. 5. Derechos subjetivos públicos o privados. Si la norma objetiva en que se fundan es una norma de derecho público, se habla de derecho subjetivo público. Por el contrario, es derecho subjetivo privado el fundado en una norma objetiva de derecho privado. 6. Decíamos que el derecho subjetivo privado admite una clasificación en patrimoniales y extrapatrimoniales. Patrimoniales son los que tienen por contenido una utilidad económica o en otros términos todos aquellos que pueden avaluarse en dinero. Extrapatrimoniales son aquellos que no contienen una inmediata utilidad económica, ni son por ello inmediatamente avaluables en dinero, como los derechos de la personalidad o de familia. 7. Dentro de los derechos patrimoniales se distingue a grandes rasgos entre derechos reales y personales. Derechos reales son los que conceden a su titular un poder inmediato sobre la cosa, poder que se ejerce sea plenamente sobre ella, derecho de propiedad, o en forma limitada, sin todos los atributos del dominio. Son derechos reales: el dominio, herencia, usufructo, uso y habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca, censo, concesión minera y derecho de aprovechamiento de aguas. Derechos personales son los que nacen de una relación inmediata entre dos o más personas en virtud de la cual una, deudor, es obligada a una determinada prestación, dar, hacer o no hacer, en favor de otra, acreedor. Nacimiento, modificación y extinción de los derechos subjetivos. Como toda entidad de real existencia, el derecho subjetivo tiene su vida y recorre un ciclo que se resume en 3 momentos: nacimiento, modificación y extinción. A. ¿Cómo nacen los derechos subjetivos? Nace un derecho cuando viene a la vida una relación jurídica. De todo nacimiento corresponde una adquisición, es decir, la unión del derecho a la persona determinada. Si el derecho no existía antes, su titular ha realizado un acto que ha creado el derecho a su favor. Aquí el derecho originario nace directamente en manos del titular. La noción derivada de un antecesor y un sucesor en el derecho no existe. En los derechos derivados el derecho existía antes en manos de otro titular, pero se ha verificado un acontecimiento que ha determinado el cambio del titular del derecho. La mayoría de los derechos personales nacen originariamente, pero hay excepciones ya que puede efectuarse la tradición de dichos derechos. En cambio, la mayoría de los derechos reales nacen derivativamente. En nuestro ordenamiento jurídico se requiere para la adquisición de un derecho real presencia de un título y de un modo de adquirir. Los modos de adquirir están señalados en el art. 588 del Código Civil: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Algunos de estos modos de adquirir son originarios, es decir, en este caso se confunde el título y el